El día de hoy quiero invitarlos a que estén bien atentos a la palabra que vamos a dar. Hace 8 días, ¿de qué se trató la palabra? ¿Alguien, algún hermano que me pueda ilustrar? De la fe. Amén, de la fe. Y el hermano Jair nos dio un ejemplo muy claro de la carretilla, ¿se acuerdan? Súbete a la carretilla de la fe. Ahora vamos a prestar atención a nuestro hermano, el día de hoy, nuestro predicador invitado, mi hermano John Freddy Barón. Creo que le regalo un fuerte aplauso a él y lo que el Señor está haciendo en su vida. ¿Eh? Muchas gracias. Quiero agradecer primero a Dios por el privilegio y a los pastores también. Y pues nunca deja de dar un poco de energías estar aquí. ¿Se sabe cuál es el colmo del predicador? No encontrar el texto. Bien, esta palabra la he titulado Cuando el poder sobrenatural se manifiesta. ¿Cómo se llama? Cuando el poder sobrenatural se manifiesta. Y esta tiene que ver con la fe también. Así que esta es la parte 2. Hace 8 días vimos acerca de la fe y hoy vamos a ver acerca de la fe también. Así que van a buscar en sus Biblias en Génesis. Para los que no saben, es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 14. Versículos del 1 al 22. Perdón, yo puse Génesis, pero es Éxodo. Acabo de decirlo ahorita. Éxodo capítulo 14. Amén. Y dice la palabra de Dios así: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin Ahirot, entre Migol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis juntos al mar. Entonces el Señor le está diciendo que acamparan ¿dónde? Junto al mar, ¿sí? Versículo 3 dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del Faraón para que los siga, y seré glorificado en el Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto, haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pin Ahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque
mejor nos hubiera porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel y en medio del mar seco. Bueno, me paso un poco. Entonces, hemos escuchado muchos esta historia. ¿Cuántos han escuchado esta parte de la Biblia? Alcen la mano. Creo que todos. Y hay algo que me llama mucho la atención y yo le llamo la primera manifestación del poder sobrenatural de Dios. ¿Sí? Dios había hablado con Moisés previamente, le había dicho que tenían que ir a ese lugar y iban a acampar. ¿Iban qué? Acampar. ¿Qué es acampar? ¿Cómo? ¿Y usted sabe cómo viajaban en la antigüedad? ¿Y qué era acampar en la antigüedad? Hoy día se habla de los campamentos y ¿qué hacemos en un campamento? Armar tienditas. ¿Para qué? Para pasar la noche y dormir y chévere en el bosque, algún lugar, ¿cierto? Pues en este caso ellos también armaban sus tiendas, pero esas tiendas, a diferencia de los que van a acampar, que solamente arman una pequeña carpa chiquita, ellos tenían ovejas, tenían ganado, tenían bueyes, tenían un poco de animales que tenían que encerrarlos, o sea, el acampar de ellos es mucho más complejo que el acampar de hoy día, ¿sí? Pero el Señor les dice que los iba a llevar allá y iban a acampar, ¿cierto? Y en el versículo 3 del capítulo 14 dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ya Dios sabía que el Faraón los iba a perseguir. Ya Dios le había dicho a Moisés que el Faraón los iba a encerrar. Pero Moisés sabía que Dios es Dios. ¿Sí? Y en el versículo 4 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado. Y les dice: endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en el Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. En el versículo 2 dice: les había dicho que iban a acampar en ese lugar. Así que le voy a pedir a audiovisuales que me haga una proyección ahí en la pantalla. No sé si ya tienen lista la proyección. Ahí está. Si ustedes ven, había un camino que llegaba a ese punto donde ellos acamparon y quedaron encerrados. Para poder escapar tenían que volver por el mismo camino. Pero entonces, ¿qué pasa? El Faraón estaba diciendo, en el versículo 3 dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, dice en el versículo 3. Dios sabía que Moisés iba a pensar que ya los tenía atrapados. Era un pueblo muy numeroso, y usted se imagina corriendo usted con vacas, asnos, bueyes, cabras. ¿Cómo cree usted que es una carrera versus caballos de guerra? Esto es como la competencia de una tortuga contra una liebre. Y pues ellos dejaban el camino, imagínense el camino que dejaban ellos con todos estos animales. Y todas estas personas caminando, porque ni siquiera estaban corriendo.
Y cuando el pueblo de Israel vio el ejército que venía, dijeron, nos vamos a matar. Nos van a matar. ¿Sí? Se asustaron. El versículo 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? Que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? O sea, prácticamente dijeron, ya morimos, ya no hay escapatoria. Otro detalle, resulta que en la guerra generalmente colocaban los soldados rasos adelante a pie, y después venía un ejército más fuerte, gente más preparada a caballo. Y dice que unció 600 hombres a caballo de lo mejor de su ejército, capitanes se sentaron sobre esos carruajes. Entonces podemos ver que no era cualquier ejército el que se le avecinaba a Israel. Imagínense usted en una persecución donde usted va en un triciclo y la otra persona viene en una moto siguiendo y usted, nos van a matar. Y cuando llegan al punto se dan cuenta que están encerrados. El camino de regreso, el único camino de regreso era el camino por donde venía el ejército de Faraón. Y ellos están ahí en esa especie de península, montaña y montaña, y el camino se alcanza a ver en todo el centro. Y le dice el Señor, bueno, ya llegaron al lugar, van a acampar. Imagine usted, está en una persecución, triciclo versus moto. Y todos dicen, nos van a matar. Y el Señor les dice, acampen, armen tiendas, acuéstense a dormir. Y se dice, ¿cómo? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo así que acampemos y acostémonos a dormir? ¿No ve el ejército que viene? Y vienen con toda la intención de acabar con nosotros. Versículo 18 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros, en su gente a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas atrás. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para el ejército de Faraón. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche, diga conmigo, en toda aquella noche, nunca se acercaron los unos a los otros. O sea, se paró ahí en medio y los dejó quietos. Ahí acabó su carrera. Y el ejército de Faraón vieron esa nube de fuego, pero era tinieblas para ellos, o sea, ni siquiera les alumbraba estando encendida. Imagínense una nube de fuego encendida, pero que no alumbra. Dígame si eso no es misterioso. Para el ejército de Israel estaba en tiniebla, o sea, oscuridad. Pero se veía la columna de fuego, así que ellos no podían avanzar. Y cuando pasó eso, ellos pudieron descansar. ¿Usted alguna vez ha estado tenso, así todo tenso por algo? Y después cuando ya como que la cosa pasa, entonces sus músculos empiezan a relajarse. Entonces ellos empiezan a distensionar y dicen, bueno, pues armemos las carpas. Y se acostaron a dormir. Pero no se acostaron a dormir común y corriente. Versículo 15 dice,
Entonces Jehová, versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Después de que pensaban que los iban a matar, les dijeron, hermanos, acostémonos a dormir en el medio de esta persecución. Imaginen esa persecución. Así que Dios manifiesta su poder sobrenatural. Cuando ustedes están tensos, cuando las cosas parece que no tienen salida, están en medio de la persecución del enemigo, el Señor dice, tranquilos, acuéstense a descansar, porque yo me voy a encargar de esto. Cuando dicen amén. Amén. Un aplauso para Dios. Ya todos sabemos qué pasa después, ¿cierto? Ahora vamos a ver la segunda manifestación en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver el libro de Juan, San Juan. El que no sepa dónde está el libro puede hacer el curso que empieza este año. Está en Juan capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 1 al 44. ¿Amén? Yo no le pregunté al pastor cuánto tiempo es. Pero me avisan, ¿no? Bien, dice así. Versículo 1 dice, San Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjuagó los pies con sus cabellos. Ya sabemos que María es. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Saben cómo empezó esta amistad? ¿Saben cómo empezó esta amistad? Cuando Marta llegó y cogió el perfume, lo rompió y enjuagó los pies. Ahí empezó la amistad entre Jesús y María. Y a través de María conoció a Lázaro su hermano y a Marta su hermana. Amén. Y ahí se volvieron muy amigos. Pero dice que Jesús amaba a Lázaro. O sea, hubo un vínculo muy especial entre Lázaro y el Señor. Y entonces estaba enfermo, pero él no tenía una gripa. A él no le dolía los pies después de haber jugado fútbol. Tenía la enfermedad de ¿qué? De muerte. ¿Cuántos conocen la historia de Lázaro? Alcen la mano. Muchos conocen la historia de Lázaro, ¿cierto? Y ahí el Señor, después de que le dicen que Lázaro está enfermo, pero no era enfermo normal, sino un enfermo de muerte, dice el versículo 6, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ah, está enfermo de muerte, no, sigamos acá. El Señor sabía qué iba a pasar después. Porque si leemos el versículo 11 dice, y dicho esto le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, eso lo está diciendo el Señor. Mas voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará.
está descansando. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, o sea, el Señor Jesucristo sabía que Lázaro ya había muerto. El día que le llegaron y le avisaron que estaba enfermo, ese día Lázaro murió. Así que era de urgencia, querían que fuera el Señor porque ellos creían que el Señor podía hacer algo, porque conocían que Dios respaldaba en poder al Señor. Entonces por eso, si leemos el versículo 17, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania está cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, vamos a leer todos este versículo, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, ¿qué creía Marta? Que si él había llegado a tiempo, lo habría sanado y no habría muerto, ¿cierto? ¿Eso dijo quién? Dice el versículo 21, Marta dijo. Pero si vamos al versículo 32, dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Dijo lo mismo, ¿cierto? Pero ¿quién lo dijo? María. Marta dijo: Señor, si hubieras estado aquí. Y después llega María: Señor, si hubieras estado aquí. Lo mismo, ¿sí? Ambas creían que el Señor lo habría sanado. Ambas creían. Así que quiero resaltar 3 versículos muy importantes. El primero, el versículo 4, que dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Hay alguien enfermo en la congregación? Esa enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. ¿Hay alguien en problemas? Ese problema no es para acabar con su vida. Ese problema no le va a destruir su economía, porque eso es para que Dios se manifieste y después usted esté dándole la gloria a Dios por lo que Dios va a hacer con su economía. Alguien que da un aplauso a Dios. Luego el versículo 25. El versículo 25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De pronto ustedes piensan que su vida espiritual ha muerto. Aquellos que tienen de pronto en su corazón que su vida espiritual ha muerto, yo vengo a decirles de parte de Dios que aunque esté muerto, vivirá. ¿Alguien que diga amén a eso? Amén. Y el tercer versículo, el versículo 40, dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El versículo 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Quién lo está diciendo? ¿Y de qué manera? Como pregunta, ¿cierto? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y eso se le está diciendo a varias personas en este lugar. ¿No te he dicho que si crees van a pasar cosas sobrenaturales? ¿No te he dicho que si crees se va a solucionar ese problema? ¿No te he dicho que si crees te vas a sanar? ¿No te he dicho que si crees
vas a ver la fe manifestada. Es el Señor el que quiere que creamos. Es el Señor el que dice que quiere que tengas fe. Y han escuchado el dicho popular que dice: lo único que no tiene solución es la muerte. ¿Han escuchado ese dicho popular? Lo único que tiene solución es la muerte, así que no se preocupe que todo tiene solución. Pero el Señor Jesucristo dice: ah, sí, pues les voy a demostrar que Dios tiene un poder mayor. Y aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todos sabemos qué pasa después. Lázaro resucita. Así que nosotros humanamente decimos: lo único que no tiene solución es la muerte. Y Dios nos está diciendo: yo tengo la solución a eso. Pero hay algo más grande, y es la salvación. El día cuando deje este cuerpo, vamos a encontrarnos con el Señor. Y es la salvación lo más importante, nuestro galardón, nuestra meta, donde debemos llegar. Dios no solamente quiere encender tu fe para que vivas bien, para que salgas de esa situación. Dios quiere que tengas fe también para seguir batallando y seguir creciendo en tu vida espiritual, para que un día estés con Él en su gozo, para que lleguemos a la salvación. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva y tenía unas piedras puestas encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre tú me oyes, porque lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sabe? Muchas veces tienen que pasar cosas sobrenaturales para que crean. Pero Dios manifestó en el desierto su poder, y estaban en persecución, y puso esa columna de fuego para decirles: ¿no les dije que iban a acampar y iban a descansar tranquilos? Y veían al enemigo ya encima con sus espadas listas. Pero el Señor les dijo: acuéstense a dormir tranquilos, crean en mí. Y Dios los libra manifestando su gloria y su poder. Después aparece el caso de Lázaro, y vuelve el Señor a hacer su manifestación de poder. Aunque esté muerto, vivirá. Y ese problema que tú tienes, tiene solución, te dice el Señor. Dios le está hablando a alguien en la congregación. Ese problema que tienes, que crees que no tiene solución, que han pasado años, el Señor te dice, ese problema tiene solución. No se ha apartado Dios de nosotros, nosotros nos hemos apartado de Dios. ¿Han escuchado el dicho que dice que entre el amor y el odio solo hay un paso? ¿Sí? Hay personas que pueden amar a una persona, amarla, y dicen: yo hasta la muerte. Y esa persona le es infiel, y después dio el paso aquí, ahora lo odia. Y me arruinó la vida, y pasó del amor al odio. Pues déjame decirles que del amor, de la fe al emocionalismo también hay un solo paso. Podemos ser emocionalistas o podemos tener fe. Hay un solo paso también.
Y el Señor quiere que hoy tengas fe. Alguien que diga amén a eso. Amén. Dios quiere encender tu fe. Y así como hizo con Lázaro, y así como hizo con el pueblo de Israel en ese desierto, Dios quiere sacarte de eso. Dios quiere manifestar su poder contigo. Y un día estaba en la casa y llegó un muchacho que me conocía y me dijo: necesito que venga y ore por mi hermana. Y le dije: amén, vamos. Y cuando íbamos en el camino, me empezó a comentar lo que pasaba con su hermana. Y dice él que la hermana empezó a sentir unos dolores en los pies. Un dolor y un dolor y un dolor, y cuando un día se fue a levantar no pudo mover los pies. Así que la llevaron al médico y el médico dijo: eso es un principio de parálisis y no hay nada que hacer. Así que la llevaron a su casa inválida. Y estando en su casa empezaron a dolerle los brazos. De la misma manera como pasó con los pies. Y durante esa semana ese dolor, y de un momento a otro no pudo mover más sus manos. La llevaron nuevamente al hospital y le dijeron que era principio de cuadraplegia y que no hay forma de curar. Es una desconexión del cerebro. Entonces ella llegó a su casa cuadraplégica. Y estando en esa condición empezó a dolerle la cabeza y el rostro. Y cuando menos pensó, ya no podía hablar. Quedó sin habla. Así que volvieron a llevarla al hospital y entonces le dijeron en ese momento me dijeron el nombre de la enfermedad, pero ahorita no la recuerdo, que eso da una persona en 1.000.000. Y le dijeron a los familiares que esta enfermedad iba a seguir avanzando, iba a ir tomando partes del cuerpo hasta que cogiera un órgano vital, y después de que cogiera un órgano vital, ya no había, iba a morir, pero no había forma de tener esa enfermedad. Así que la ilusión estaba casi en cero. Y ella de un momento a otro ya no podía parpadear. Así que empezaron a aplicarle gotas en los ojos para humedecerle la vista. Constantemente había que estar pendiente de ella porque ella quedó inmóvil totalmente. No podía hablar, no podía parpadear, no podía mover las manos, no podía mover los pies. Y llegó al lugar, y sí, ella estaba en una cama. Y ella era creyente, y la hermana era la dueña de la casa, y la hermana les había arrendado a ellas, y ella también era creyente, la hermana. Pero el esposo de ella era ateo, y no creía y no quería nada con Dios, y a ellos hacían reuniones de oración los viernes en la noche. Así que los viernes en la noche él sabía que habían reuniones de oración, él no llegaba temprano, llegaba lo más tarde posible esperando que la reunión hubiese acabado. Así que me estaban hablando todas esas cosas y esto cuando llegó el esposo, y ellos se sorprendieron. En ese momento yo no sabía que era ateo. Así que yo le hablé como que confiado y creyendo que él creía en Dios. Y yo le dije: ¿usted cree que Dios puede sanar a su esposa? Y él, mirándome, nunca se me olvida esa mirada, me dijo: sí, yo creo que Dios puede sanar a mi esposa. Así que tomé aceite, le ungí las manos y le dije: pon su mano en el vientre de ella y vamos a hablar de Dios. Y puse mis manos sobre los hombros de él y empecé yo a orar por él. Yo no sabía que era ateo.
Y él de rodillas en la cama de su esposa orando por ella. Y fue una oración muy hermosa. Sentí la presencia de Dios. Y yo terminé de orar y él seguía orando, llorando, y él era llorando, llorando, llorando. Y terminamos la oración y hablamos un rato y me fui. Cuando íbamos en el camino de regreso, el hermano me dice, pasaron cosas extraordinarias. Y yo, ¿por qué? Me dijo, lo que pasa es que él es ateo, él no cree en Dios. Y yo, oh. Y lo otro es que él sale en la mañana a trabajar y él llega hasta la noche. No sé qué hacía a las 10 de la mañana en la casa. Yo, 3 meses después me envían un video de ella saludando a la cámara y me dicen, hola, estoy bien. Y me dijo el hermano, así mismo como llegó la enfermedad, se fue. Empezó a recuperar la vista, empezó a recuperar el habla, empezó a recuperar sus manos y por último sus pies. No te he dicho que si crees. Dios lo puede volver a hacer. Amén. Y Dios lo está haciendo en este tiempo. Amén. Perdón. Así que, preparando este mensaje, el Señor empezó a despertarme en la madrugada. Y mis hermanos me conocen y saben que yo soy muy malo para madrugar. Hace rato Dios no me despertaba en la madrugada. Y me dijo que predicara este mensaje. Y Dios quiere volver a ver una iglesia que cree. Porque el Señor te hace esta pregunta. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?